Hola amigos, hoy empezamos con el tutorial para el avión radiocontrol Trainer y vamos a necesitar tres plantillas de cartón que las vamos a hacer recortando una caja de cartón, lo que tengáis más a mano. Si es otro de material, pues otro material, no pasa nada. Entonces voy a daros las medidas de las piezas que serán las plantillas para hacer el fuselaje del avión. Se compone de tres partes, como podéis ver. Y ahora yo os voy a dar las medidas y vosotros las vais a ir recortando en un cartón y luego pues se pondrán en la plancha de corcho o de poliestireno extrusionado y la marcaremos y después la recortaremos. Entonces vamos a empezar con la pieza 1. Esta es la parte de la cabina donde reposarán las alas y esta pieza tiene de ancho 8 centímetros, es un rectángulo, y de largo 35 centímetros. Vale, esta es la pieza 1, la más sencilla. La pieza 2 es la que irá en el centro y esta también en el morro 8 centímetros. La longitud total es de 72 centímetros. Y tenemos que hacerle una pequeña cuña aquí. Entonces, a los 35 centímetros, que es lo que mide la pieza anterior descrita, le haremos una línea y aquí tendrá 8 centímetros y luego al final de la cuña serán 5 centímetros. Entonces, lo que tendremos que hacer para sacar esta cuña es trazar una línea recta a lo largo. Supongamos que esto es una pieza cuadrada totalmente, entonces nosotros, si esto mide 8 centímetros, pues a 4 centímetros le haríamos una marquita, luego aquí en medio otra marquita y otra marquita. Uniríamos todo con una línea y nos quedaría el centro de la pieza. Entonces, tendríamos que a 35 centímetros trazar la línea, como he dicho, para tenerla de referencia. Luego, aquí al final, tendríamos que poner aquí en el centro de la línea a los 2 centímetros y medio. Entonces marcaríamos en la posición del 0 y en la posición del 5. Entonces nos quedaría reducido a 5 centímetros y así es como sería la cuña. Sería esta pieza en total. Ahora pasemos a la pieza 3 y la tenemos. Esta no lleva el trazado porque la he hecho con el mismo patrón que la otra. Entonces aquí tiene 8 centímetros. Esta es la parte del morro. A los 35 centímetros una línea, como aquí en la segunda, y esta vez la cuña termina a los 6 centímetros. Si queréis hacer esta parte un poco más larga, no pasa nada, incluso va a quedar un poco mejor, pero yo como utilizo aquí, el efecto que hace es un escaloncito en la cola, que ahí es donde introduzco yo la rueda, que ya lo veremos más adelante, que es un sistema que yo he implementado ahí, que en verdad existe, pero yo antes no lo tenía y lo he implementado para que el golpe cuando aterrice se lo lleve la parte del fuselaje y no el alerón de atrás, que es más endeble y se puede partir fácilmente. Bueno, pues después vamos a utilizar para el perfil de las alas un perfil alar. Esto se hace con una madera de contrachapado. Si queréis descargar la imagen para llevar un patrón y haceros una idea, aquí abajo tenéis en la descripción tenéis un link donde podréis descargarlo. Y bueno, esto en total mide 23 centímetros, si no recuerdo mal. Vamos a salir de dudas. Sí, 23 centímetros. Y de ancho como mucho es de 2 centímetros. 2 centímetros y 1 milímetro. Entonces, necesitamos dos piezas de estas. Que no tenemos material para esto, que no tenemos contrachapado o lo que sea, pues podemos salir del paso con cartón, pero no lo recomiendo. Yo recomiendo que os hagáis unos patrones de estos, que consigáis una caja de frutas, de fresas, lo que sea, y la madera os servirá perfectamente para esto.
el acabado tiene que ser lo más liso posible. ¿Por qué? Porque por aquí va a pasar un hilo de nicrom. El hilo de nicrom podéis comprarlo, podéis sacarlo. Yo lo he sacado de un secador viejo que no servía. Lo abrí y dentro, pues los muellecitos esos que tiene, que calientan el aire, pues eso los cogéis, con mucha paciencia los desdobláis, y lo dejáis recto, lo más recto posible, para hacerlo bien y que se quede todo liso. Con unos alicates, cogéis la punta del cable, con otros alicates metéis un pañuelo de papel, o un trozo de papel, que lo coja como si lo estuvierais haciendo vosotros con la mano, pero con el papel para no quemaros. Y le dais así y eso se va a quedar súper liso. Aquí tenemos otros perfiles alares, pero solamente vamos a utilizar este. Esto es como para que veáis las distintas formas que tienen los perfiles. Yo he cogido este porque es más fino, tiene el borde de ataque, lo tiene más acentuado y a mí personalmente pues me gusta más. Aquí lo tenéis. Bueno, pues ahora vamos a empezar a marcar las piezas con los patrones en el poliestireno y nada, vamos a ello. Bueno, pues ya tenemos aquí las planchas, la plancha, porque yo ya he cogido aquí para otro fuselaje que anteriormente, ya he cogido un trozo. En teoría con esto solamente nos va a bastar, ¿vale? Pero tengo aquí un recorte de otra pieza y la voy a aprovechar. Pero que sepáis que con esto sobra, con este trozo. Bueno, vamos a empezar con la distribución de las plantillas. Vamos a aprovechar el corte que hay aquí ya. Pondríamos ahí una. Por aquí vendría otra. Aquí queda una hembra, es una línea así para encajar la pieza. Si queréis podéis ponerla o no. Si no la queréis poner, lo desplazáis un poco más para abajo y no habría ningún problema. Si la ponéis, que se os olvida y tal, la ponéis, no pasa nada, porque esto también tiene un macho. Solamente tenemos que recortar con el cúter un poco, ¡pum!, y colocar esa pieza aquí pegada con pegamento universal. Yo de todas formas se lo voy a quitar. Entonces pondríamos esta pieza aquí y como acabo de decir, voy a aprovechar el recorte y pondríamos esta otra aquí. Vamos a marcarlo. Para marcarlo siempre tenéis que estar sujetando para que no se os mueva, porque si se os mueve después no nos va a coincidir bien, tendremos que echar mano de mucha lija. Entonces empezamos a marcar en un marcador. En el caso de que queráis alargar esta un poco, cogéis, como acabo de decir antes, esta pieza la había hecho con el mismo patrón, o sea, la pieza esta la había hecho con el mismo patrón que esta. Entonces, para alargarla un poco, si quisierais, pues haríais una pieza igual y después ya sobre la marcha pues recortaríais a la altura que vosotros quisierais. Yo lo dejo marcado por si la opción, que igual después acabo ya haciéndolo un poco más largo. Venga, ahora esta. Por aquí está defectuoso por aquí, entonces voy a coger mejor esta cara. Siempre cogiendo la mejor cara y aprovechando bien el material. Antes de marcar, yo porque ya lo sé, ya lo tengo aquí ya todo calculado, pero antes de marcar tenéis que medir y tener en cuenta que aquí van a venir, vamos a sacar las dos piezas de las alas. Las alas van en dos piezas. Entonces,
Cada pieza, cada ala va a tener de cuerda 23 centímetros. Entonces cogemos y al final de una pieza miramos y tiene que tener más de 46, porque tenemos que tener un pequeño margen. Siempre es conveniente tener un pequeño margen por si acaso sale algo mal. Entonces esto tenéis que aseguraros de que tenéis espacio suficiente como para sacar las dos alas. Entonces tenemos espacio suficiente, porque yo lo había comprobado, vuelvo a decir. Entonces aquí empezaríamos a cortar. Para cortar con la cúter, siempre, muy importante, siempre que la cuchilla entre recta. Si tú la ladeas, después las piezas no van a coincidir bien. Entonces, yo lo hago aquí, pero vosotros hacedlo sobre una mesa que no sirva, porque podéis rayarla. Yo voy a ingeniármelas aquí. Entonces, por dentro de la tinta, que es el tamaño real, primero marcamos así un poquito con la cúter para que entre recta. Bien, ahora mismo ya tenemos las tres piezas que van a conformar nuestro fuselaje. Ahora vamos a marcar los recuadros, que es donde sacaremos las alas. Cogemos el sobrante que nos ha sobrado, que veis es bastante grande, podemos sacar muchas más cosas. Separamos esto por aquí. Regla y marcador. Esto lo vamos a recortar, nos vamos a quedar solamente con esto, va a ser más manejable y más limpio. Se me ha terminado la memoria del teléfono y me había quedado haciendo esto y no se ha grabado, pero lo repito. Hemos sacado la pieza esta, que era por donde nos habíamos quedado, el cuadrado de 50 centímetros de largo o de ancho, como queráis verlo, y a los 25 centímetros hemos marcado, hemos trazado una línea y hemos recortado otra vez. Y aquí ya tenemos las dos alas. Después, cuando ya lo hemos perfilado y tal, esto lo pegaremos y se quedará de una pieza, ¿vale? Bueno, pues esto por aquí. Ahora, para sacar las superficies de control, con el trozo que nos ha sobrado, que también lo había pensado que lo estaba grabando, pero no. Hemos cogido ese trozo y he dicho que cuando la vayamos a hacer, porque ahora no la vamos a hacer, pero vamos a dejarlo que sea preparado para reservado, ¿no? Para hacerlo después. Hemos dicho que esto tiene un grosor de 3 centímetros. Entonces, cogeremos a 1 centímetro y lo sacaremos una plancha de 1 centímetro. Podemos sacar 3, porque esto mide 3 centímetros. Eso lo haremos con un hilo de nicrón, le pasaremos una corriente. Ahora os enseño también la tabla como es, para que os vayáis familiarizando, por si queréis hacer una, pues eso. Si no, pues compráis de 1 milímetro, plancha de esta de 1 centímetro y por de ahí ya secáis. Pero yo, como tengo la máquina, pues lo voy a hacer yo. La máquina la hice yo. Simplemente es una tabla con un muelle que aguanta el cable de nicrón para que esté siempre tenso, porque cuando pasa una corriente y se calienta, el hilo de nicrón y todos los metales se expanden, entonces se destensa. Eso pues provocaría algún que otro surco o escalón en
en nuestra plancha final. Entonces esto, vuelvo a repetirlo, lo reservamos junto con las piezas que tenemos ya. Estas son las piezas del fuselaje. El fuselaje viene a ser algo así, junto con las alas, que se quedaría así. Y vendrían las superficies de control, el timón, el elevador, y ya está, básicamente tiene. Bueno, pues aquí tenemos ahora la pieza de la primera parte del ala, y aquí tenemos los dos perfiles. Uno lo colocaremos aquí y el otro aquí. Entonces, para colocarlos rectos, lo que tenemos que hacer, vamos a dejar de margen 1 centímetro para cada borde. Marcaremos aquí a 1 centímetro de este borde, y de este otro borde otro centímetro. Esta será nuestra referencia, que ahora tomaremos para trazar una línea a lo largo. Se ha escapado. Esta es la línea que tendremos de referencia. Supuestamente, si la cuadra o el cartabón no nos engaña, esto deberá ser 90 grados. La esquina esta. Entonces, aquí lo tomaremos como referencia. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar esta parte. Aquí lo que tendremos que hacer es colocar la punta del perfil y que no se mueva. Y a continuación le clavaremos un par de agujas. Aquí. Y clavaremos otra, siempre teniendo en cuenta de que esto ni sobresalga ni quede muy para adentro, que quede lo más recto posible, porque esto va a influir en el grosor final de nuestra ala. Pongo las agujas por aquí para que no se pierdan. Parte. Y ahora el otro perfil, siguiendo el mismo patrón, el final, lo que es el borde de fuga, lo pondremos aquí. Un momento. Este no tengo los agujeros hechos. Uno por ahí. Y otro por ahí. Es importante decir que cuando clavéis las agujas en el corcho, ahí lo tenemos, que quede lo más recta posible, porque si tú al clavar la aguja quedara así y sobresaliera por un borde de estos, al cortar con el arco pillaría la aguja y haría ahí un surco,
después se podrá corregir, pero esto es mejor hacerlo a la primera, sin pensar, sin parar, ya lo veréis. Ahora colocamos aquí, ajustamos, esta aguja ya la dejamos clavada, que no se nos mueva, y esta de manera recta la clavamos también. Vale, ahora ya aquí tenemos el perfil colocado en el ala, y esto debería de quedarse recto como una vela. Bueno, ahora vamos a cortar con el arco lo que es el contorno. Bueno, aquí ya tenemos preparado el arco, que consiste en una varilla, dos varillitas más pequeñas, así con una especie como de... sería mejor poner una bisagrilla para que esto pueda moverse fácilmente. No sé si lo veis. Aquí lleva un muelle para mantener siempre la tensión en esta parte, que es el hilo de nicrom. ¿Qué es el nicrom? Nicrom se refiere a níquel y cromo. O sea, este metal es una aleación entre níquel y cromo. La propiedad de este material es que es muy... Joder, no se pone bien. Es muy resistente y el calor lo aguanta muy bien. Entonces, a un transformador de 12 voltios yo le he puesto dos pinzas de cocodrilo. Bueno, se las conecto al cable nicrom. Lo que va a hacer es que pase una corriente que caliente el cable, asegurarse que haga buen contacto, porque si no se os va a quedar a medias y va a ser una guarrada. Esto está calentito ya. Entonces, vemos el perfil así. Pues vamos a empezar de esta posición. Esto con seguridad, con firmeza, y hacerlo de una pasada nada más. No os pongáis a intentar retocar, porque cada vez que intentéis retocar lo vais a destrozar más. Entonces, aquí miramos bien la posición, que esté todo bien alineado. No puede estar así o así, lo más parejo posible. Esto es muy importante para este proceso, porque si no nos va a salir mal. Entonces, una vez que lo tenemos ahí, voy a poner por aquí, pues aprieto y lo saco, siempre que salga parejo. No estiréis mucho tampoco, porque si no eso va a influir negativamente. Vamos a ver. Como es muy largo el material, le cuesta más. Es normal, completamente normal. Dejamos que salga el cable solo. Estiramos un poquito, pero no mucho, si no, lo vamos a cargar el hilo, porque este es muy fino. Entonces, si nosotros cogemos una pieza más pequeña, se me ha olvidado esto. Si yo cojo una pieza más pequeña y la corto con esto, pues veis que es mucho más rápido. Bueno, vamos a seguir. Ahora, le damos la vuelta, que veáis la posición, no se os olvida nunca. Algo así. Y empezamos. Una vez que lo tenemos, ya vamos haciendo presión
para ir sacándolo. Siempre mirando un lado y otro, que los dos vayan regulares. Y vamos. Bien. Haciendo presión, no mucha tampoco. No sea que rompamos el hilo y este es el único que tengo. A ver. Siempre con cuidado de que no se quede atrancado. Es complicado, las primeras alas vais a romper, romperéis unas cuantas, pero una vez que le cogéis el truco, esto va solo y os salen unas alas perfectas. En el caso de que no tengáis un arco de estos o no queráis hacerlo, podéis hacerlo también con el propio hilo, lo engancháis en un sitio. Lo engancháis a un trozo de madera para cogerlo vosotros, le pasáis la corriente y esto va a hacer el mismo efecto. Ese ruidito que se oye es cuando el hilo está rozando la madera. No pasa nada, es normal. Cuando vaya llegando al final, con calma, tranquilitos, vale, hasta que no salga del todo ni lo toquéis. No he terminado de salir del perfilador, pero hay que dejar que salga de la pieza entera, porque si no va a haber ahí un giro, me da vergüenza sacarlo, porque se ha quedado mal la verdad por el lado derecho, pero bueno. Ahora vais a ver la guarrada que se queda cuando no prestáis total atención. Podéis ver, aquí ha bailado un poco demasiado. Y aquí lo de la aguja, ¿veis? Esto ha sido fallo mío. Pero bueno, volar va a volar seguro. Vale. Y como veis, con la parte que hemos sacado de aquí. Vamos, y esto vamos a usarlo para otras cosas. Yo por lo menos. Esto ya lo arreglaremos con un poco de lija o algo, porque meter el arco aquí otra vez es muy arriesgado, la verdad. Ahí. Vamos a hacerlo así, a ver si se ve mejor. Y vamos con ello. Con mucho cuidado, mucho respeto. Ahí está. Se le va viendo un poco la forma. Todo esto luego se va a lijar, se va a quedar mejor. Y por aquí se va a recortar el centímetro ese que hemos dejado, que es la guía. Ahora
ponéis más voltaje os va a cortar más rápido. Pero también puede ser que os quede peor. Tocar un poco por aquí. O a lo mejor no es preciso. Esto con la lija se puede corregir. Vamos a hacer, a ver si no terminamos de guarrear. Damos un poco esto que le sobra. Oh, sangre fría. Bueno, esto ya lo tenemos. Desconectamos el hilo para que no se nos recaliente el transformador. Y ahora pues hacemos lo mismo con la otra. Quitamos las guías. Aquí tenemos el ala terminada pero sin acabar. Ahora le tenemos que hacer el acabado con el lija. Pero veis la forma, esta está mejor. La forma es la adecuada. ¿Veis? Vamos a cortarle ahora por aquí, 1 centímetro sobre esa línea. Una buena lijadita para que se quite toda la pelusilla esta que sale. Toda esta pelusilla que se forma al cortar, esto se saca. Para después cuando forremos las alas con la cinta adhesiva se apegue bien. Bueno, pues vamos a hacer la otra. Y nada, esto ya prácticamente está volando.